Bueno, Juan, ayer se le hicieron unas pruebas específicas físicas a los futbolistas de la primera plantilla. Cuéntanos un poco primero técnicamente en qué consistían y después para que la gente pues pueda saber. Bueno, a nivel técnico, pues te puedo decir que hicieron unas pruebas que ya venimos realizando a nivel de composición corporal para ver si los jugadores están ajustados en cuanto a su porcentaje, pues tanto muscular como graso, ¿no? Que da un perfil de deportistas adecuado. Bueno, control rutinario. Luego a nivel de resistencia hicimos una prueba test de yo-yo para medir pues, la capacidad de resistencia intermitente que tienen los jugadores, ver qué niveles están. A nivel de fuerza de tren inferior hicimos dos pruebas de la batería de Bosco para medir el nivel de fuerza explosiva de piernas, luego una prueba de 30 metros de velocidad y luego 5 por 10 metros de ida y vuelta. Y luego para ver, pues, por ejemplo, en el caso de que algún jugador se lesione o haya algún problema a nivel de una pierna, una articulación, hacemos la comparativa de una prueba, si no sé si visteis ahí fuera, un triple salto sobre una pierna y un triple salto sobre la otra, para que en caso de una lesión pues, tengamos un dato de referencia de una extremidad sola. Pues, a grandes rasgos eso es lo que se ha hecho. Y el objetivo a nivel individual es saber cómo están los futbolistas al inicio del periodo competitivo y ver en un momento dado en qué pueden mejorar esto. Sobre todo, el objetivo es darle información al jugador del proceso, saber. Ellos, bueno, habitualmente se les da información del proceso de entrenamiento que van a hacer las siguientes semanas, qué se ha hecho antes, por qué se hace, ¿vale? Y luego sobre este proceso, sobre cualquier proceso hay que ejecutar, efectuar algún tipo de control, ¿no? Y ellos decirle dónde están y hacia dónde vamos. Entonces estas pruebas se repetirán, haremos alguna más. Evidentemente, viendo el equipo y viendo el comportamiento de los jugadores, vemos que en líneas generales pues, el equipo está funcionando bien, tanto a nivel táctico, a nivel físico, entre comillas, siempre entre comillas, porque está claro que el comportamiento del equipo condiciona mucho el esfuerzo físico que vaya a hacer un jugador. Un equipo partido posiblemente haga más esfuerzo que un equipo que se encuentra bien organizado y en ese caso el aspecto físico no se ve tanto a reducir. Un equipo que tiene que hacer más recorridos, pues un equipo ordenado haría menos recorridos y parece que físicamente es la mejor, pero a lo mejor no es así, ¿no? Entonces se trata sobre todo de dar información al jugador, datos de referencia utilizamos para darle, pues, ver cómo están, si están mejor, si están peor y indicarle en qué aspectos ellos pueden mejorar. Vale, por ejemplo, hoy en el entreno hicimos una parte de trabajo pues, individualizado que se viene haciendo pues, semanalmente y ese trabajo se dirige o intenta corregir alguna deficiencia por parte del jugador a nivel individual. Vale, un poco pues eso, informarles a ellos, darle información. Dentro de la planificación que se ha hecho de la temporada, ¿el equipo llega como esperabais a estas dos primeras jornadas de liga? Bueno, el equipo llega bien, llega bien. Uno de los objetivos que nos planteábamos al principio era intentar acumular sesiones y que no se lesionase a nadie. Si tú programas un entreno de pretemporada y un jugador tiene una sobrecarga y tiene que pararse 5 días, esas 6 semanas de pretemporada se quedan en nada, ese efecto que pretendes conseguir se queda en nada. Entonces, bueno, la idea era ajustar muy bien al principio y que nadie tuviese ninguna lesión, que todo el mundo pues, pudiese ir sumando sesiones y yo creo que ese objetivo se ha conseguido. Estas pruebas habitualmente muchos equipos las realizan antes. ¿Por qué no hacemos antes? Bueno, nos sentamos, hablamos y decimos, a ver, aquí hay muchos jugadores que posiblemente no vayan a estar, jugadores que se van a reincorporar, ¿para qué vamos a valorar gente que luego no vamos a tener? ¿Para qué vamos a perder sesiones de entrenamiento haciendo este tipo de cosas? ¿No? Decidimos acumular más sesiones y dejar este momento pues, en el que ya la plantilla más o menos está cerrada pues, para tener unos datos de referencia y empezar a informar al jugador de lo que se está haciendo. Esta prueba conlleva que de aquí a un tiempo que tú creas oportuno se haga otra nueva prueba para comparar. Eso es, la idea es, como te decía antes, dar la información del proceso al jugador. Bueno, estamos aquí, hacia dónde vamos, ahora en este momento cómo estamos, lo que no quiere decir que los datos de las pruebas que se hacen vayan a ir mejorando. Evidentemente un jugador que no es rápido no va a bajar 2 décimas porque los velocistas tampoco las bajan, pero ver que no hay deficiencia, sobre todo en ningún aspecto. Sabemos que los niveles de resistencia no son condicionantes en el fútbol porque llegados a determinado nivel, que tú mejores la resistencia más, no va a hacer que mejore el nivel del jugador. No van a estar corriendo constantemente o como pollo sin cabeza. Se trata de hacerlo con sentido. De hecho, en nuestra preparación, si veis, apenas hacemos trabajo analítico de carreras, sino que casi todo el trabajo es integrado. Bueno, pues en esa dirección es la información que pretendemos darle, sobre todo en el aspecto de que no haya ninguna deficiencia, que ningún jugador se encuentre en niveles por debajo que limiten su rendimiento en el campo. Esperemos conseguirlo.
¿Y dentro de esas pruebas hay algún futbolista que destaque de sobremanera en su resistencia, en su velocidad? Claro, hay jugadores muy rápidos, hay jugadores menos rápidos y hay jugadores más resistentes. Está claro, el perfil viene dado pues, en muchos casos por lo que tiene heredado el jugador, por sus, ¿cómo te diré? Por su base, ¿no? Hay jugadores que tienen determinado perfil, pues por su herencia, ¿vale? Y luego por el puesto. Un jugador que juega por el carril y juega por la banda tiene un distinto tipo de resistencia que el que puede tener en punta o que puede tener el central o el medio centro. Son distintos y eso se manifiesta en las pruebas. Si hacemos un análisis por puestos, los perfiles son distintos del jugador, pero eso ya está datado en la bibliografía, se conoce. En una temporada como la actual, ¿se trabaja en la preparación física pensando en llegar a tope en lo que todos esperamos que sea el momento clave, que es en final de mayo, junio? No, ¿Se plantea especialmente eso? En los deportes de equipo eso es una utopía y está demostrado que así es. Nosotros no podemos hipotecar toda la temporada como puede hacer un atleta preparando todo el año de cara a la Olimpiada, por ejemplo. Nosotros tenemos que rendir el domingo, tenemos que rendir el siguiente domingo. Entonces hay que marcarse objetivos a corto plazo y luego ya tendremos tiempo, si tenemos la suerte de estar en el playoff y si tenemos la suerte de estar en el primer lugar, de preparar eso. Pero vamos dando pasos pequeños, dando pasos no más allá de 4 semanas para que, viendo el proceso, lo que os decía, el proceso es un reajuste constante de lo que va pasando. En función de lo que pase, estas 4 semanas tendremos que ajustar, reajustar, ver el calendario, ver cómo están los jugadores, ver no solo los datos, sino las impresiones de los jugadores. Nosotros habitualmente pasamos una hoja durante toda la pretemporada de percepción subjetiva del esfuerzo. ¿Por qué? Porque una carga que yo puedo pensar que afecta de determinada forma, a Rosso le afecta de una manera y a Raúl López le afecta de otra. Vale, y cualquier carga que apliquemos aquí a cualquiera de vosotros, la forma de afectaros es totalmente distinta. Entonces, pasamos una hoja para que el jugador me cuente a mí o nos cuente a nosotros cómo afecta esa carga que aplicamos. En función de eso, pues tenemos información para volver a reajustar y mejorar el proceso, que es el objetivo. Siempre se hablaba, o menos con la última temporada, de que siempre se llegaba con un pico